Amigos patriotas, muchas gracias por acompañarme en esta velada de hoy, domingo, junio 22, 7 de la noche, aquí en AFN TV y en nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero tomar un breve espacio para decirle que después de pensar detenidamente sobre nuestro canal, su razón de ser, su objeto y las personas que está siendo dirigido todo este esfuerzo, hemos llegado al convencimiento de que este canal no es un canal para todo el mundo y que no es de mayor interés para la mayoría que trata de sintonizarnos y seguir. Llegan, se quedan un rato y se van. La mayoría busca lo que nosotros no somos. No somos un canal de análisis, mucho menos de promover imágenes, egos o vanidades, y mucho menos recetas de cocina, pastelito de guayaba, cómo se hace una croqueta, etcétera. No, AFN no es un canal comercial, ni percibe o remunera ningún tipo de beneficio económico. Todos los gastos que aquí se originan, por poco o mucho que parezcan, son absorbidos por nosotros muchos. AFN TV es un canal para meditar, es un canal para sentir el sentimiento de lo que está aconteciendo, el sentimiento y preocupación de lo que estamos expuestos nosotros como familia y también el futuro de nuestra descendencia. Por eso, y desde ahora, todo esto va dirigido a compartir este sentimiento solo con una sola persona, con usted, o mejor dicho, contigo. ¿Sí? Tú, patriota, que estás tan o quizás más preocupado que yo en todo esto de lo que está sucediendo. Así que desde aquí, desde AFN TV, desde los Estados Unidos de América, la nación bendecida por Dios, fundada sobre principios eternos de justicia, fe, ley y verdad, la tierra bastión de la libertad. ¿Sabes qué? Te hablo hoy con el corazón apretado y con el alma encendida de la preocupación, de también de la fe que tengo. Hoy no vengo a hablarte de los líos internos, ni de la frontera, ni de las deportaciones, ni del gobernador de California, ni de las conspiraciones de los demócratas. Ni siquiera quiero hablar del sabotaje constante al presidente Trump para entorpecer, para torpedear su presidencia. No, hoy no. Hoy quiero hablarte del temblor que sacude al mundo, de algo que va más allá de los partidos políticos, de las ideologías. Quiero hablarte del espectro de la guerra nuclear. Y me dirás, oye, esto está más cacareado que el himno nacional. De una posible catástrofe global estamos hablando, de un momento histórico que podría cambiarlo todo. Israel dio el primer paso, lo hizo en legítima defensa y ahora los Estados Unidos ha actuado también. Según ellos, el gobierno, los entes informativos, que fue con una precisión quirúrgica.
se han destruido bases iraníes destinadas al desarrollo nuclear, base que el régimen fanático de Irán ocultaba mientras juraba también destruir a Israel y desafiar a Occidente. Eso estamos convencidos de tantas veces que lo hemos visto. Pero estas acciones de hoy que estamos presenciando cambian todo. Esto ya no es un episodio más. Esto es un punto de inflexión. Es la línea roja que se cruzó. Y sabes qué, los días que vienen estarán marcados del temor, la incertidumbre. Y sí, también vamos a escuchar mucho triunfalismo de quienes entienden que la pasividad no era una opción. Eso es válido, eso lo podemos entender, pero no nos engañemos. El mundo no está aplaudiendo, el mundo está mirando con los dientes apretados. Rusia, China, Corea del Norte, Hezbollah, Hamas y toda esa constelación de odios organizados, todos están observando y muchos están preparando sus respuestas. En este momento están midiéndose. Apoyamos, estamos de acuerdo, no estamos, pero lo que vamos a ver en día subsiguiente será esa realidad sin anestesia. Dígalo bien claro, Irán no es simplemente un país en conflicto, es una dictadura teocrática, fanática, un régimen que no oculta ni ocultó nunca sus intenciones de borrar del mapa a Israel y de atacar al gran Satán, los Estados Unidos. Ellos lo han dicho, lo han gritado en sus calles, en sus mezquitas, en sus pantallas, ante las Naciones Unidas. Irán busca, porque créame, no van a dejar de hacerlo por esta mera situación que haya pasado, eso creo. Irán busca la bomba no para disuadir, sino para dominar y destruir. Por eso que están detrás de ella. Y hoy, gracias a Dios, estos degenerados han recibido un freno. Pero no termina aquí. Y nosotros, ¿dónde está nuestra voz moral? ¿Dónde está ese liderazgo que antes era simbolizado por la esperanza para un mundo mejor? ¿Dónde están los valientes, los partidos que no se arrodillan? ¿Se recuerdan el espectáculo bochornoso de los demócratas arrodillados? Nuestro presidente, Donald Trump, el hombre que resucitó el orgullo nacional, pidió una pausa de 2 semanas para analizar, para ver, para actuar. Y en ese interín de esas 2 semanas, 2, 3 días, actuó. Una pausa necesaria, quizás prudente, pero también era peligrosa, porque el tiempo no espera y actuaron. Y ahora, después de actuar y después de consumar los hechos, los enemigos se están tratando de reorganizar. Las élites globalistas no van a callar y la izquierda se estará frotando las manos para ver cómo ellos logran cosechar. De río de revuelto, dice el dicho,
de río revuelto, ganancia de pescadores, era como dice. Quieren ver cómo están organizando y cómo van a remover o a reacondicionar las piezas. Rusia quiere reconstruir su imperio. China quiere gobernar, ser la potencia económica del mundo. Corea del Norte juega al terror con armas nucleares. Irán seguirá pregonizando el apocalipsis y todos tienen algo en común: el odio a Occidente, a la libertad, a la verdad. Y por si fuera poco, los de adentro, los enemigos internos, los progresistas, esos traidores culturales, sueñan con un mundo sin fronteras, sin identidad, sin Dios, un mundo sin ti, sin mí, sin nuestra familia. Amigo, patriota, aquí, aquí es donde está el juego, aquí es donde está todo. Esto es un juego por la paz, esto es un juego por el futuro de nuestros hijos, esto es un juego por nuestra civilización. Si permitimos que Irán y sus aliados se reagrupen y adquieran en mediano tiempo la bomba, el poder nuclear será el principio del fin. No habrá regreso, no habrá refugio, no habrá justicia. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros como ciudadanos? Ciudadanos comunes, ciudadanos que no tenemos ningún rango, sino el de ser cabezas de familia. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú que me escuchas? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es seguir informándonos, no caer en la propaganda disfrazada del periodismo. No podemos dejarnos seducir por los pacifistas que en realidad son cómplices del mal, y sobre todo no nos podemos distraer con los cantos de sirena de triunfalismo. Tampoco. Segundo, hay que exigir el liderazgo real, liderazgo firme, que Estados Unidos no sea solamente una potencia, sino una potencia moral en el mundo libre, que recuperemos lo que era antes los Estados Unidos, no la piltrafa que este gobierno anterior y sus acólitos enterraron a esta nación. Tercero, a lo que nosotros creamos, a nuestras convicciones, orar, ¿sí? Orar, porque en medio de este caos, créanme, hay esperanza. Créame que sí la hay, porque mientras haya patriotas, hay esperanza. Mientras haya valientes, hay futuro. Mientras haya fe, hay resistencia. Israel dijo, hasta aquí. Los Estados Unidos dijeron, no más. Pero necesitamos mantenernos firmes, que no titubeemos, que no nos escondamos, porque si no actuamos, seremos cómplices de nuestra propia destrucción. Amigos, hay que tener bien presente esto. En el momento estamos, el futuro está en nuestras manos.
Y si resistimos, si luchamos, si confiamos, entonces aún podemos escribir una historia diferente. Créame. Gracias a ti por escucharme. Si sientes interés en este clamor, yo te invito a que compartas en tus familiares, amigos y tus redes sociales, que se escuche fuerte y claro, que se oiga en todas partes, porque la verdad no se debe de callar, se debe de difundir. Quizás nosotros estemos en un momento profético, amigo mío. Quizás estemos ante el cruce entre la destrucción y la total salvación del planeta. Pero sé esto, en lo más profundo de mi alma, la historia no se escribe con los cobardes. La historia se escribe con los valientes, los que sí se atreven a luchar, los que no bajan la cabeza, los que claman a Dios y defienden la verdad incluso en la oscuridad. Que la llama de la libertad nunca se apague. Que la fe en Dios siempre guíe nuestros pasos. Y que esta gran nación, los Estados Unidos de América, nuestro hogar, permanezca firme, gloriosa y libre. Dios no ha creado a la humanidad para destruirla. Dios no permitirá que el odio reine para siempre. Y mientras haya fe, mientras haya patriotas, mientras haya resistencia, hay futuro. Créame. Que Dios proteja a Israel, que Dios proteja a los Estados Unidos de América. Que Dios bendiga a la humanidad y que la paz, esa paz justa y valiente, prevalezca sobre la oscuridad. Nos vemos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars